explicó, vamos a hablar un poquito sobre las normas, cómo deben presentar el trabajo de titulación, un poquito de honestidad académica y voy a enseñarles algo que más que nada no lo he hecho antes, pero anoche cuando estaba dando clases a la carrera de Derecho en Machala me estaban preguntando mucho, entonces solo les voy a enseñar algo donde ustedes pueden consultar y con facilidad. Entonces, de eso vamos a tratar el día de hoy. Voy a compartir una presentación que el doctor Durán la tiene. No la he modificado, doctor, entonces la última versión que usted tiene eh, puede pasarles a los estudiantes. Como hoy día vamos a hablar sobre la presentación de trabajos de titulación de tesis, entonces esa versión no se ha modificado. Entonces me gustaría que usted luego les pase a los estudiantes. Ok, Eso ingeniera, muchas gracias. ya. Sí, en efecto ya está cargada en la plataforma, solo que no está visible, pero al finalizar la sesión se las voy a colocar a los estudiantes visibles. Ya la había cargado tomando esa previsión y no, incluso ya está proyectada, solo que si había algún cambio se los iba a comunicar. ¿Dónde lo encuentran? Estamos en el grupo, perdón, este es el taller 716, taller de integración curricular 574, unidad 1, y en el apartado materiales didácticos y bibliográficos tienen ya las normas APA, inducción, ingeniera Carmen Guerra, como me ha comunicado que no ha hecho ningún cambio. Entonces, este es el PowerPoint que ustedes van a descargar directamente desde la plataforma, desde el entorno virtual de aprendizaje en este apartado. En este mismo apartado también les voy a generar esta grabación luego de que finalice, porque la tarea siguiente que tienen a partir de la próxima semana es un resumen analítico y aprovecho para proyectarles desde este momento la primera actividad del segundo corte evaluativo, un resumen analítico que como ven está oculto porque comienza a partir del lunes esta actividad y en la sesión del lunes se los voy a comunicar el lunes en la mañana y básicamente se refiere a esta inducción. Ya cuando les cargue la plataforma se le va a generar el enlace directo y a la revisión también de las normas APA para que luego en atención a las orientaciones e indicaciones que les va a impartir la ingeniera Carmen Guerra en esta oportunidad, ustedes desarrollen este resumen analítico para luego en la segunda actividad de este corte evaluativo desarrollar ya la primera actividad propiamente de desarrollo, de avance de su trabajo de investigación, aplicando, como se indica en este segundo punto, actividad que también voy a orientar con mayor precisión el día lunes, estas orientaciones e indicaciones que les va a impartir la ingeniera Carmen Guerra para la aplicación de este primer apartado de su trabajo de investigación, portada, la introducción a aspectos preliminares y marco teórico, que como les comentaba el día lunes vamos a explicar con mayor detenimiento y vamos a revisar el manual de procedimientos de titulación en atención a estas actividades. Gracias, ingeniera. Adelante, el equipo es suyo. Entonces, como les estaba explicando, hoy día vamos a ver un poquito sobre la norma, que ya tiene la presentación el doctor Durán. Vamos a hablar un poquito sobre deshonestidad o honestidad académica en el caso. Y vamos a ver, ahorita me gustaría hacer una presentación. Voy a compartir mi pantalla, más que la presentación ahorita. Quiero que ustedes, por favor, me confirmen primero si ya están viendo mi pantalla. Sí se puede observar, ingeniera. Chicos, a ver, discúlpeme un momento, ingeniera Carmen. Es importante que estén atentos y que también cualquier duda que tengan, la ingeniera también les va a comentar eso. Levantan la mano con la señal de costumbre, es decir, interrumpen, pero debidamente o en su defecto, si ya tienen algunos minutos y la ingeniera por estar impartiendo la inducción no les ha respondido, no les ha dado la palabra, ella misma les va a decir, no importa, me interrumpen, ¿verdad? Pero es importante que presten atención y cualquier duda, cualquier inquietud, la absuelvan en este momento con la ingeniera Carmen Guerra.
Yo sé que a veces la norma se vuelve un poquito aburrida o a ustedes les parece un poquito complicada, pero sí me gustaría que pongan atención ahora, porque al final eh, esto, esto que vamos a indicar hoy día, cómo es el formato de presentación de su trabajo, es algo que al final usted va a ser revisado. Voy a revisar su trabajo de titulación. Voy a revisar yo al final y yo voy a certificar ese trabajo de titulación. Entonces, como ya avanzamos con ustedes con estas indicaciones y todo, yo espero que sus trabajos no tengamos demasiadas correcciones al final. Recuerde que mientras más correcciones tenga su trabajo, más nos vamos a demorar en certificar y por lo tanto más se demora en que llegue el certificado y usted pueda graduarse. Entonces, mientras menos correcciones tenga, mientras mejor aplique la norma en su trabajo, va a ser mucho más rápido el proceso, ¿no? Entonces, lo que sí les quería enseñar antes de eso, porque hasta ahora seguimos teniendo problemas con los estudiantes sobre las consultas. Y anoche en Machala me preguntaban muchísimo sobre eso. Ustedes que van a ser abogados deben consultar las leyes muy a menudo. Deben consultar la ley a menudo, los decretos, acuerdos ministeriales, todo ese tipo de legislación tienen que consultarla regularmente. Entonces deberían hacerlo en fuentes adecuadas de consulta. Para eso la universidad tenemos bases de datos y en este caso exclusivamente para la carrera de Derecho tenemos contratada una base de datos que ya no es Lexis, pero sí es Fielweb. Entonces, simplemente usted entra a la página del CRAI, le da un clic y le va a llevar directamente al acceso que tenemos de la URL que tenemos del acceso a los estudiantes o a los docentes. Va a poner aquí su opción que va a ser élite, que es la más completa, la base de datos más completa. Inmediatamente se le va a abrir un buscador donde vamos a tener toda la legislación, registros oficiales, herramientas jurídicas, consultas, todo este tipo de documentos que usted necesita para hacer su trabajo de titulación. Entonces, esto no es difícil de usar, es súper amigable. Por favor, utilícelas. Utilice la herramienta porque tuvimos recién un problema con 2 trabajos de titulación que al momento de hacer la revisión nos dimos cuenta que se estaba utilizando leyes que ya habían sido derogadas. Entonces, eso cambió toda la visión del trabajo y por lo tanto la estudiante tuvo que repetir muchísimas cosas con el tutor, porque nos dimos cuenta que estaba trabajando en un artículo de ley sobre una ley derogada. Entonces, por favor, intente buscar en fuentes adecuadas la información. Muchas veces cuando usted le pone en el Google una ley, no le dice si está derogada, si está vigente, o si le dice que está vigente, es posible que no. Porque en el Internet está subido de cualquier forma las leyes, está subida la documentación, a veces es documentación verídica, otras veces no es documentación verídica. Entonces, sí es preferible que busquen en fuentes adecuadas esta información para que no tengan este problema al final. Porque muchas veces hacen esos trabajos y su tutor se da cuenta que está derogada la ley, o yo me doy cuenta que esa ley ha estado trabajando en base a algo que ya está derogado y que no tiene sentido hacer un trabajo. Entonces, y les toca cambiar toda la perspectiva del trabajo. Por favor, sean cuidadosos y utilicen las fuentes adecuadas. A esto me refería. Esto es fácil de usar. Pueden hacerlo cuando están aquí en la universidad y desde la próxima semana va a estar cargada esta misma aplicación para que ustedes puedan hacerlo en acceso remoto a las aulas virtuales.
Entonces, cuando usted ingresa a su aula virtual, desde su casa, desde su teléfono celular, desde otra parte que no sea la universidad, va a poder ingresar igualmente a esta plataforma. Entonces, por favor, si está de tan fácil acceso, utilícela. Es más fácil que utilizar el Word y arriesgarse a tener, utilizar el Google y arriesgarse a tener problemas con la fuente que está usted consultando. Eso era primerito porque ayer tuvimos un montón de problemas en una clase con Machala por esto. Entonces, antes de que tengamos esos mismos problemas, quería compartir esto con ustedes. Voy a dejar de compartir esta parte. No me deja dejar de compartir. Quiero dejar de compartir. No me deja dejar de compartir. Ya. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos con la presentación. No sé por qué en el Teams no me está dejando compartir. Aquí está. No sé si ahí están ya viendo las normas y están viendo mi pantalla. Confírmeme, porfa. Sí, doctora, sí se le observa. Ya, gracias. Ya. Como el doctor Durán ya les explicó, ya han hablado, todos ustedes saben que la universidad trabaja con normas APA desde hace algún tiempo. Entonces, vamos a dar ahorita lineamientos generales para la presentación de su trabajo. En realidad, la norma APA es un estilo de presentación de trabajos académicos. Es un manual completo de estilo de escritura académica. Entonces, nosotros solamente vamos a utilizar una pequeñísima parte de esa norma para trabajar. Además, hay cosas que así no diga la norma, nosotros en la universidad, en la UMED, las utilizamos. Por ejemplo, a pesar de que la norma en la 7ª versión dice, y en la 6ª también, dice que su trabajo no va justificado, nosotros en la universidad sí le pedimos el trabajo justificado. En eso difiere un poco de la norma, el requerimiento de la universidad. Entonces, por favor, tomen en cuenta esas cosas, todo eso, todas esas cosas que parecen pequeñitas, que ordenan su trabajo, que parecen que no tienen importancia, eso es lo que vamos a revisar al final y eso es lo que se certifica. Entonces, para que no tengamos correcciones, demasiadas correcciones, no tengamos ningún tipo de problema al final de su trabajo, por favor, tomen en cuenta todas estas recomendaciones que vamos a trabajar el día de hoy. Como ya dijo el doctor Durán, si tienen alguna duda, pregunta, alzan la mano, me preguntan o me interrumpen si es que yo tal vez no reviso la mano levantada. ¿Está levantando la mano, doctor? Sí, gracias, ingeniera. En cuanto a este punto, a esta observación que les hace la ingeniera Carmen Guerra, es importante atender a estas particularidades. ¿Por qué? Si ustedes ven incluso la reunión está titulada Inducción Normas APA-UMED, porque como les he orientado en las sesiones, hay algunas peculiaridades que deben observarse porque tenemos que trabajar con las normas APA, pero también con las orientaciones que están debidamente descritas en el Manual de Procedimientos de Titulación. La ingeniera Carmen Guerra les hizo un comentario en esta oportunidad, pero en el decurso de la sesión ella les va a dar otras orientaciones como por ejemplo el interlineado. Si ustedes identifican la norma APA, incluso 6ª edición, 7ª edición, les va a orientar esa norma que el interlineado es a 2 espacios. Sin embargo, por disposición del Manual de Procedimientos de Titulación, ese interlineado es a 1.5. El espacio es 1.5. Entonces, es importante atender a estas particularidades porque, primero, en las predefensas se los pueden observar. Segundo, aunque no se les observe en la predefensa, cuando la ingeniera Carmen Guerra revise la forma del trabajo, ella les va a orientar también que precisamente
la facultad que tiene la ingeniera Carmen Guerra es pronunciarse sobre la forma en cuanto al cumplimiento de normas APA, en cuanto al cumplimiento de las orientaciones generales que están previstas en el Manual de Procedimientos de Titulación como invariantes del trabajo de investigación. Por ejemplo, el mínimo de páginas, 80 páginas, máximo 100, el interlineado, etcétera. Entonces, sobre eso la ingeniera tiene facultad y decir, miren, no se aplicó debidamente la norma APA, no está debidamente gestionada están gestionadas las referencias bibliográficas, etcétera. Entonces, es sumamente importante y de ahí es que viene esta tarea como consecuencia de esta inducción. ¿Por qué? Porque la tarea tiene relación directa con lo que se imparte en la inducción. No pueden, al igual que la orientación que les dio la ingeniera Carmen Guerra en relación con la normativa, ustedes no pueden entrar a Google porque les va a aparecer el código del trabajo, pero desde que se publicó la primera vez, en el año 2005, no les va a aparecer como aquí en Field Web las últimas modificaciones, que incluso tuvo una reciente en mayo del 2023. Entonces saben que para nosotros como abogados, ustedes también como futuros abogados y abogadas, es inconcebible trabajar con bibliografía, con leyes derogadas. Fíjense lo que nos comentaba la ingeniera Carmen Guerra sobre la consecuencia de esta situación con un estudiante en particular. Entonces, desde esa misma visión, tampoco vamos a recurrir a Google a buscar normas APA. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con esas particularidades, un interlineado de a dos puntos, cuando en nuestro caso, por disposición del manual, se debe considerar el 1.5, el justificado en las normas APA, desde alguna edición para acá, si mal no recuerdo, sexta edición o quinta edición, y se mantiene es, según las normas APA en general, a la izquierda. El justificado, perdón, la justificación es a la izquierda o en bandera, y entonces no se ve, digamos, ordenado. Y por eso es que para nosotros es el justificado que conocemos, que queda como un bloque, como un cuadro, ese párrafo, por supuesto respetando la sangría, salvo algunas excepciones que les va a indicar la ingeniera Carmen Guerra, ¿no? Como las citas en bloque, el resumen, etcétera. Pero esas son particularidades que se deben observar en atención a lo que se imparta en esta inducción. Insisto, desde la inducción surge después una tarea y la intención de eso es que ustedes apliquen en su trabajo de investigación estas particularidades que se les van a orientar en este taller. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, como decía, vamos a trabajar un poquito sobre el formato de la norma. Son referencias, son indicaciones generales, no son sugerencias. Tiene que aplicarse los requerimientos que están aquí. No les estamos sugiriendo, estamos diciéndoles que esto se debe aplicar, como está aquí en la presentación, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un poco en cuenta eso. Las normas APA fueron creadas por la Asociación de Psicólogos Americanos. Es muy conocida a nivel mundial. Se trabaja, como les decía, es un estilo de escritura académica. Está orientado exclusivamente para la escritura académica, para el mejor orden, para que su trabajo de titulación tenga un orden establecido, tenga un formato establecido, sea de fácil lectura. Mientras más ordenado esté su trabajo, más fácil va a ser que sus lectores entiendan lo que usted está tratando de decir en el mismo. Entonces, por eso es importante aplicar ciertas normas para que su trabajo esté ordenado y sea de fácil lectura. Mientras más fácil su lector, su tribunal, entienda lo que usted está tratando de decir con su trabajo de titulación, obviamente su defensa va a ser mucho más fácil. Ya hablamos de esto. Y vamos a comenzar con lo más sencillo, que es que usted puede hacerlo desde el inicio de su trabajo. Programe, por favor, su Word a que el tamaño de la página sea A4.
simplemente tiene que utilizar tamaño de página 4, no solamente porque la norma lo exige, sino porque su máquina, fíjese, en sus máquinas sabe venir preestablecido el tamaño carta. Entonces, revise, antes de iniciar su trabajo, revise que el tamaño de la página sea de tamaño A4. Revise desde el inicio para que luego no tenga que modificar eso. Además de eso, al final de su trabajo, usted va a tener que firmar su trabajo de titulación, firmar con firma electrónica. La firma electrónica, la plataforma de la firma electrónica no le admite firmar en páginas de otro tipo de tamaño que sea distinto a la 4. Entonces, desde el inicio, fíjese que está en tamaño A4 el trabajo. Puede utilizar dos tipos de fuente. Solamente puede hacerlo con Arial o Times New Roman su trabajo de titulación. No es necesario utilizar otros tipos de fuente. Acuérdese que sus trabajos de titulación son trabajos extensos. 80 páginas es un trabajo académico extenso que a veces no es de tan fácil lectura porque estamos hablando de temas un poco complicados, que es su trabajo de titulación, por lo tanto, de conceptos, análisis. Entonces, no, mientras más, como les decía, mientras más fácil sea la lectura, mejor. El tipo de letra tiene que ser lo más recto posible. Por lo tanto, por eso se sugiere y se indica que solamente puede utilizar un tipo de letra, o Arial o Times New Roman. Si usted decide utilizar Arial, por favor, tome en cuenta que desde la primera página de su trabajo hasta la última va a utilizar el mismo tipo de letra. Si decide utilizar Arial, comienza y termina con Arial. O si decide utilizar Times New Roman, comienza y termina con Times New Roman su trabajo de titulación. No podemos tener otro tipo de letra en ninguna parte de su trabajo. Siempre va a ser el mismo tipo de letra. La mayoría del trabajo, a excepción de dos puntitos que vamos a verlo más adelante, está escrito con tamaño de letra de 12 puntos. Entonces, la gran mayoría de su trabajo va a estar escrito con tamaño 12. Por favor, también fíjese en eso, porque cuando usted no desde el inicio no va aplicando todo este tipo de cosas, al final, cuando hacemos las correcciones, su trabajo, terminamos encontrando que le falta páginas para completar las 80, que es el requerido por el manual de titulación, o si no están bien los márgenes, los tipos de letra, todo esto significa cambios al final y hace que su trabajo se descuadre, hace que su trabajo se mueva demasiado, por decirlo de alguna forma, y terminemos ordenando muchísimo, haciendo muchas correcciones. Entonces, fíjese en estos puntos que parecen no tan importantes, fíjese que estén debidamente ordenados desde el inicio para que no tenga luego otros problemas. El interlineado, como ya se adelantó un poquito el doctor Durán, ya les explicó, según el manual de procedimientos, dice, el manual de titulación dice que el interlineado de todos los trabajos de titulación de toda la universidad, el interlineado no cambia y es de 1.5 en todo el trabajo. No cambia en ninguna parte del trabajo el interlineado. Entonces, fíjese que está trabajando con 1.5 en todo su trabajo, desde el inicio, por favor. Eso es fácil de predeterminar desde el inicio en Word, ¿no? Entonces, todo este tipo de cositas, váyalo haciendo desde el principio para que luego no tengamos que hacer demasiadas correcciones. Los títulos y subtítulos, recuerde siempre utilizar y recordar que los títulos siempre son cortos, concisos, precisos, ¿no?
en los trabajos de titulación, en las tesis, hay niveles de títulos y subtítulos. Entonces, vamos a los títulos, los subtítulos. Cuando ya está usted desde el capítulo 1, siempre van a ir numerados y tienen un orden. Ya vamos a ver un ejemplo y ahí les explico cómo va el orden de los títulos y los subtítulos. Lo que tiene que recordar es que no pueden ser títulos largos. No pueden tener usted títulos o subtítulos que pasen de 48 letras o caracteres. Para que tal vez visualmente y no tenga que medir, siempre es más fácil darse cuenta que un título o un subtítulo no debe ser más grande que una línea. Entonces, tome en cuenta eso. Visualmente usted puede ya darse cuenta cuando un título está demasiado largo, cuando tiene más de una línea. Entonces, no lo haga. Revise eso. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de los niveles de titulación, de los títulos, por ejemplo, que no es lo mismo. Aquí, todos los títulos principales, todos los títulos de capítulo van con mayúscula sostenida. Es decir, la mayúscula sostenida es cuando todas las letras de una palabra están en mayúscula. A eso me refiero cuando en las observaciones de su trabajo le pongo mayúscula sostenida. ¿Ya? Solamente los títulos de capítulo van con mayúscula sostenida. Van con mayúscula sostenida, con letra de tamaño 14, que es la excepción que hablábamos hace un minuto, y con negrilla. Todos los títulos y subtítulos van con negrilla, eso sí. Los títulos de capítulos o los títulos principales van con negrilla, letra 14 y van centrados. Y los subtítulos, como usted puede ver en el ejemplo, van con ortografía normal, con negrilla y letra 12. Y como también puede ver en el ejemplo, perdón, también como usted puede ver en el ejemplo, los subtítulos van junto al margen izquierdo. Entonces, hay que fijarse en eso. Los subtítulos no van sentados. Solo los títulos principales son los que van sentados. Entonces, usted fíjese por favor en eso cuando vaya haciendo su trabajo. Además, como les decía, cuando ya usted ingresa o comienza a escribir el capítulo 1, ya los títulos van a ir numerados. Los títulos y los subtítulos van a ir con números, van a ir numerados. Estos números siempre significan algo. Por ejemplo, este 3.1 de este subtítulo quiere decir que estamos en el capítulo 3, en el primer subtítulo. Si aquí dijera 3.2, querría decir que estamos en el capítulo 3, en el segundo subtítulo. Entonces, por favor, revise esta numeración tal vez. Fíjese, de esta numeración que usted le dé a estos títulos y subtítulos, usted va a poder hacer adecuadamente su índice. Entonces, hay que fijarse en cómo va haciendo los títulos y los subtítulos en el trabajo. Como les decía, no pueden ni los títulos ni los subtítulos pueden exceder de 48 espacios o letras. Van con negrilla. Los subtítulos, todos los subtítulos van con ortografía normal, es decir, que no van con mayúscula sostenida, no van con palabras completamente escritas en mayúscula. Y no dé dobles espacios antes ni después de los títulos y los subtítulos. No va con doble espacio. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando usted comience a hacer su trabajo y comience a hacer los títulos y subtítulos del mismo. Nunca sea cuidadoso cuando revise su trabajo, ya casi al final, cuando ya ha escrito una parte de su trabajo, como usted va a ir revisando los espacios, que va a ver que el interlineado siempre permanezca en 1.5, que siempre esté utilizando el mismo tipo de letra, por ejemplo. Entonces,
También debe fijarse que cuando está ya su trabajo más avanzado, más largo, tiene que fijarse que los subtítulos, que no puede quedar al final de una página un subtítulo. Fíjese en eso. Es preferible dejar un espacio mayor al final de una página y bajar el subtítulo a la siguiente. El Word le permite, si usted revisa todas las pestañas que tiene el Word, le dan algunas facilidades. En alguna de esas pestañas está una que dice control de líneas viudas y huérfanas. Ahí usted puede predeterminar a que el Word no le permita dejar una línea solita al final de una página. O al principio de una página tampoco puede haber una sola línea de texto o un solo subtítulo. Entonces, predetermina el Word, trabaje un poquito con el Word para que vaya viendo todas las facilidades que le puede ayudar para ordenar su trabajo. Los márgenes de todo el trabajo en todos los lados siempre son de 2.54. En todas las páginas, en todos los lados de la página, siempre es de 2.54. Como ahora los trabajos de titulación, además, solo se envía en formato digital, no se imprime, no es necesario dejar un margen distinto en el lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, es en todos los lados de su página, fíjese, igual predetermina en el Word que los márgenes sean de 2.54 en todos los 4 lados de la página. Como ya dijo el doctor Durán también hace un momento, que habló un poquito también de la sangría, todas las primeras líneas de todos los párrafos van con sangría de 1.25 centímetros. La sangría es el espacio que existe entre el margen izquierdo y el inicio de la primera línea. Es un espacio extra que usted le va a dar a la primera línea de cada párrafo. Esa es la forma que nosotros, los lectores, distinguimos el final de un párrafo y el inicio de otro. Facilita la lectura porque podemos distinguir exactamente dónde comienzan y terminan los párrafos, dónde comienzan y terminan sus ideas. Entonces, esto nos permite que la lectura sea más fluida. Entonces, todas las primeras líneas de los párrafos van con sangría de 1.25. Recuerde, los títulos no van con sangría. Cuando esté haciendo títulos y subtítulos, fíjese que no tengan sangría, ¿ya? Ni los títulos ni los subtítulos. Además de eso, el resumen tampoco va con sangría. Tampoco los párrafos del resumen van con sangría. Las citas largas en bloque, que ya vamos a ver los ejemplos para que me entiendan, las citas largas, las citas textuales largas en bloque tampoco llevan sangría. En la primera línea, los títulos, como ya les dije, no tienen sangría, tampoco llevan sangría, ni los títulos ni encabezados de tablas, ni gráficos, ni figuras, ni fotografías, ni nada que usted ponga como apoyo en su trabajo de titulación. Todos esos títulos van a ir junto al margen izquierdo. Todos los títulos de tablas, figuras, gráficos van junto al margen izquierdo, no llevan tampoco sangría en la primera línea. Como ya habíamos hablado hace un ratito sobre, habíamos mencionado más que hablado sobre la honestidad académica, vamos a tomar en cuenta ¿a qué nos referimos con honestidad académica? Cuando usted haciendo exclusivamente su trabajo de titulación. Eso quiere decir que cuando usted hace su trabajo o entrega un deber, todo lo que no es de su autoría, todo lo que no es hecho por usted, no es pensado por usted, no es creado por usted,
tiene que ser debidamente referenciado y citado. La mayoría de veces nosotros que tenemos la plataforma antiplagio, que sus trabajos de titulación, todos, absolutamente todos los trabajos de titulación son pasados para que se analice por una plataforma antiplagio que se llama, para que su trabajo analice, siempre, la mayoría de veces, yo quiero pensar, y yo me imagino sus profesores piensan igual que yo, nosotros queremos pensar que usted no está copiando sin reconocer la autoría de otro autor. La mayoría de los casos, los mayores errores y los mayores porcentajes de similitudes que nos dan en la plataforma antiplagio es porque usted está citando mal. Entonces, queremos nosotros además creer que en realidad usted está citando mal y no está cometiendo ningún tipo de deshonestidad académica. Además, la plataforma antiplagio y los análisis que se hacen no es para la universidad ni para sus docentes una forma para sancionarle a usted. Más bien, la plataforma antiplagio lo que nos ayuda es para determinar dónde están los errores, tal vez una mala citación, hay a veces, o usted se olvida de ponerle a las citas textuales de forma adecuada, por lo tanto la plataforma no le reconoce, y por favor, fíjese en eso siempre, ¿no? Entonces, como les decía, todo lo que no es de su autoría, lo que no es suyo, todo eso tiene que estar debidamente citado, debidamente referenciado. Y eso incluye a las tablas, figuras, gráficos que no son suyos, o la información que usted utiliza para hacer esas tablas o figuras o gráficos cuando la información no es suya. Eso debe ser siempre reconocido la autoría de otro autor. ¿Ya? Por favor. Perdón, doctor, un minuto que me están buscando aquí. Solo un minuto que me está buscando un profesor. Voy a interrumpir un minuto solo hasta explicarle que no puedo atenderle ahorita. Por favor, mil disculpas. No se preocupe, ingeniera, gracias. Adelante. Perdón, ya regresé. Entonces, como les decía, todo lo que no es suyo, todo lo que no es de su autoría, incluidas tablas, figuras, gráficos, fotografías, ilustraciones, que usted copie, tienen que ser debidamente citados. Además de eso, cuando usted utiliza tablas, figuras y gráficos en su trabajo de titulación, tienen ciertas características. Todas estas, las tablas, figuras o gráficos, van siempre numeradas llevan título en la parte superior del gráfico, figura o tabla, lleva título en la parte superior, va numerada y va con letra 11 esos títulos. Cuando usted en su trabajo de titulación tiene más de 3 tablas, más de 3 gráficos, más de 3 fotografías, también debe incluir un índice de esas tablas, gráficos o fotografías, lo que usted haya incluido cuando pasan las 3 figuras, gráficos o tablas en su trabajo de titulación. Entonces, en eso nos vamos a fijar. De todas formas, todas las tablas, figuras o gráficos van con un título, van numeradas
y ese título va con letra 11 junto al margen izquierdo, sin negrillas ni cursivas. ¿Ya? Ingeniera, Dígame. disculpe que le interrumpa. Para tener claridad respecto de ese punto, al referir que cuando tiene más de 3 tablas, figuras y gráficos, sería entonces a partir de 4 tablas, 4 figuras o 4 gráficos. Es decir, si se tienen hasta 3, no es obligatorio tener el índice, pero sería Ajá. recomendable. Sí, pero no es obligatorio. Pero no es obligatorio. Entonces, a partir de 4, bien sean tablas, figuras o gráficos, debemos generar un índice de cualquiera de estos elementos que utilicemos en el trabajo de investigación. Solo quería tener claridad de eso porque al decir cuando tengamos más de 3, entonces es a partir de 4 para que Ajá. exista claridad en ese punto. Muchas gracias. Sí, está bien. Gracias, doctor. Entonces, como les decía, vamos a tener que hacer índices cuando tengamos a partir de los 4 gráficos, como decía el doctor Durán. Además, insisto, todas las tablas, figuras o gráficos o fotografías o ilustraciones, si usted, que no son de autoría, que no son de su autoría, tienen que ir debidamente citados. La fuente, usted va a ponerle en la parte inferior del gráfico, tabla o figura. Igual, esa fuente que va a ser debidamente referenciada con normas y con las referencias del gestor bibliográfico del Word va a ir con letra 11 sin negrillas ni cursivas en la parte inferior. Todo lo que no es de su autoría debe ser debidamente reconocido, debe ser debidamente referenciado. Evitemos tener problemas con el antiplagio o evitemos tener problemas cuando nos fijemos que si eso no es suyo, que es evidentemente que usted no lo hizo, debe usted reconocer que eso no es de su autoría. Ejemplos de tablas, como usted puede ver, aquí tenemos un título en la parte inferior, está la tabla numerada, en este caso es la tabla 1, tiene un título, y aquí no se puede ver con claridad el tamaño de letra, porque no es letra 11 para la diapositiva, pero es una letra más pequeña que la que utilizamos todo el tiempo. Entonces, va el título en la parte superior de la tabla, va numerada con título, con letra 11, sin negrillas ni cursivas. Además, la cursiva solamente usted va a utilizarla en su trabajo de titulación cuando esté utilizando palabras que estén en latín. Solamente ahí va a utilizar palabras escritas con letra cursiva. ¿No? Entonces, fíjese en eso. Por favor, solo las palabras con latín. Yo sé que ustedes en derecho, los que van a ser abogados, utilizan muchísimas palabras en latín en sus trabajos, entonces esas palabras son las únicas que van a ir con cursiva. Todo el resto de su trabajo no debe llevar palabras escritas en cursiva. Además, esta tabla, como fue copiada, porque no la hice yo, fue copiada, entonces la fuente está debidamente referenciada en la parte inferior. Lo mismo va a pasar con el gráfico. El gráfico está numerado, tiene un título, está sin negrillas ni cursivas, está con letra 11, más pequeña, y como igual este gráfico yo lo copié, está debidamente referenciado en la parte inferior. ¿Ya? Estoy retrocediendo. La numeración de las páginas. Enumere todas las páginas de su trabajo de titulación, las páginas preliminares, que son la portada, el certificado del tutor, la sesión de derechos,
su dedicatoria, su agradecimiento, los índices, el resumen, el abstract, son páginas preliminares de su trabajo. Estas páginas van a estar numeradas igual en la esquina superior derecha, pero van a ir numeradas con números romanos. Todas las páginas preliminares van a ir numeradas desde en el lado superior derecho, en la esquina superior derecha, y van a ser numeradas con números romanos. A partir de la introducción, donde comienza el cuerpo de su trabajo de titulación, a partir de la introducción, por favor, numere las páginas igual en la esquina superior derecha, pero ya utilice números arábicos. En la página de introducción a su trabajo de titulación va a iniciar la numeración con el número 1. Desde la introducción hasta la última página de la bibliografía es lo que se cuenta que su trabajo tenga como mínimo 80 páginas. Es importante, por lo tanto, que revise el interlineado, los márgenes, el tamaño de letra y el espaciado para tener absoluto control sobre el número y la cantidad de páginas de nuestro trabajo. Hace un momento, antes de iniciar la clase, estaba revisando un trabajo de titulación que al ponerle en orden, que al numerar bien, que al fijarse que el espaciado esté bien, que los márgenes estén bien, resultó que al final que pusimos con ese orden que estamos viendo aquí, le falta al estudiante más de 8 páginas para completar las 80 de su trabajo. Entonces, por eso es importante ir desde el inicio predeterminando todas estas indicaciones, todas estas normas de este formato en su Word, en su trabajo desde el inicio, para que al final no tengamos este tipo de problemas y al final, cuando yo revise el trabajo de titulación, tenga que volver a hablar con su tutor, a trabajar con su tutor, porque hay que buscar la forma de completar esas 80 páginas que nos dice el manual de titulación de la UMED que debe tener su trabajo. Entonces, es importante eso. Recuerde que la numeración con números arábigos comienza con el número 1 desde la introducción y se toman en cuenta los números de página hasta la última página de la bibliografía. No cuenta como número completo de su trabajo ni las páginas preliminares que están numeradas con números romanos, ni los anexos. Los anexos tampoco cuentan en su trabajo. Entonces, por favor, fíjese en eso. Numere todas las páginas desde en la esquina superior derecha y comience en la introducción con el número 1. Y ahora sí, vamos a hablar sobre las citas textuales. Cuando las citas textuales son las copias exactas de las palabras de otro autor. La cita textual es cuando usted copia exactamente las palabras de otro autor. Cuando usted copia conceptos exactos como lo dijo otro autor, conceptos, definiciones, cuando lo dijo otro autor. Esa es una cita textual. Y en APA existen 2 tipos de citas textuales. Las citas cortas, que son las que tienen menos de 40 palabras. Estas citas cortas van sin separar de párrafo, es decir, usted continúa con la cita en el párrafo, sino que esta cita va a ir encerrada entre comillas. Las citas textuales cortas van dentro del párrafo, entre comillas y con letra 12. ¿Ya? Esas son las citas textuales cortas. La cita textual es cuando usted ha copiado exactamente igual las palabras o el escrito de otro autor. Esa es una cita textual. Y en este caso es una cita textual corta cuando, y usted la va a poner
sin separarle del párrafo, le va a poner entre comillas. Y vamos a ver un ejemplo de citas cortas. Aquí hice ejemplo que es más adecuado para la carrera de Derecho. Estamos citando al Código Orgánico Integral Penal, el artículo 3. Tiene, si pudiéramos medirle aquí, se daría cuenta que el artículo 3 tiene menos de 40 palabras. Si las contáramos, va a tener menos de 40 palabras. El artículo 3 del COVID tiene menos de 40 palabras, está dentro del texto y entre comillas. Está con el mismo tamaño de letra. Solamente le puse de otro color la letra aquí para que se diferencie la cita textual. Entonces, solo como ejemplo, entonces, si usted midiera o contara las letras, esta es una cita corta, está copiado exactamente igual a lo que dice el artículo 3 del COIF y son una cita corta y por lo tanto va entre comillas sin separar del párrafo. Las citas textuales largas son aquellas que tienen tienen 40 o más palabras. Estas citas largas van a ir separadas del párrafo, es decir, van a comenzar en un nuevo renglón. Tienen una sangría de 1.25 en bloque, es decir, que todas las líneas de esa cita larga van a tener una sangría de 1.25 desde el margen izquierdo y tienen un interlineado de 1.5 porque recuerde que el interlineado no cambia en ningún momento en su trabajo de titulación, pero va a ir con un número menor de letra, es decir, va a utilizar la letra 11 en el tamaño de letra en las citas largas, ¿no? En las citas textuales largas. Vamos a ver un ejemplo. Igual es un ejemplo adecuado para derecho. En este caso, estamos citando la Constitución, el artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, como usted puede ver, aquí es más difícil poner en letra 11 en realidad, pero sí es una letra más pequeña que la que está arriba. Entonces, como usted ve, es una cita, es evidente que es una cita que tiene más de 40 palabras, porque es mucho más larga, es evidente. Entonces, como usted ve, está separado del párrafo, está en un nuevo renglón con sangría de 1.25 en todo el lado izquierdo y está con un número menor de letra. El interlineado tampoco varía en ningún momento en la cita larga. Se mantiene el 1.5. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Que esto es, lo de las citas es algo que corregimos constantemente. ¿No? Parece que están entendidos. Y aquí le voy a pedir ayuda al doctor Durán para que explique las citas secundarias. A él es más fácil de entenderle que a mí. Bien, chicos, gracias, ingeniera Carmen. En relación con las citas secundarias, la regla, digamos, el principio general es evitarlas. Es decir, procurar no utilizar una cita secundaria, también conocida como cita de citas, en el sentido de que debemos siempre recurrir al autor principal y no al autor que cita a este otro autor. Sin embargo, en ocasiones eso no es posible porque se pueden referir este autor al que ustedes están citando y que a su vez cita a otro, a una obra muy vetusta, es decir, una obra que se consideran clásicos y que pueden ser del año 1850, 1910, etc. Entonces, en atención a la confiabilidad del autor, uno pudiera entonces hacer esa cita de citas. Pero les insisto, la regla es evitarlas. Ya les voy a explicar por qué.
En ocasiones no es necesario hacer una cita de citas porque, por ejemplo, refiriéndonos a Rafael Ollarte, un constitucionalista ecuatoriano, probablemente él en alguna de sus obras haga referencia a algún artículo de la Constitución. La Constitución es de fácil acceso. Ustedes incluso en atención a esta plataforma a la que ustedes ya tienen acceso, que les proyectó la ingeniera Carmen Guerra de FieldWeb, ustedes pueden tener la Constitución y cualquier otro instrumento o cuerpo normativo relacionado con su investigación. En ese sentido, no es necesario decir, según Rafael Ollarte, en la Constitución, en el artículo 75, la tutela judicial efectiva se refiere a, y entonces citan la Constitución. Ahí no es necesaria esa cita de citas. En ocasiones también el autor, cuando referencia a este otro autor, nosotros podemos identificar en las referencias bibliográficas de ese texto, en esas referencias bibliográficas pudiera estar los datos completos del texto y recurrir inicialmente a alguna biblioteca o bibliotecas a las cuales podamos tener acceso para procurar ese texto. ¿Esto por qué? Porque primero, como humanos al fin, el autor pudiera también errar, pudiera equivocarse. Pero, ¿qué ha pasado? Y les comento esto siempre como ejemplo, porque recuerdo que fue la segunda o tercera ocasión en la que participé, recién llegado a esta universidad, en una defensa. Ahí no participé en una predefensa, pero me llamó la atención que en esa defensa de tesis en la que participé, algún estudiante hacía mención a la cita de un autor y la reflexión que hacía, incluso entre comillas, de ese autor, a mí me parecía imprecisa, al punto que antes de emitir un criterio consulté y me parecía imprecisa porque primero yo conocía a ese autor. Resulta que ese autor fue el tutor de mi tesis en la maestría en Derecho Laboral y era una imprecisión tal esa cita que yo decía, este autor no pudo haber comentado eso de esa forma. Me voy a la fuente, pero además la referencia estaba también mal referenciada. Se hacía mención a un artículo científico y los artículos científicos regularmente, como se publican en un número en el cual hay otros artículos científicos, digamos, un grupo de artículos, las páginas pudieran ser, por ejemplo, si yo publico un artículo científico en el número de alguna revista científica, pudieran ser mis páginas desde la 25 hasta la 38. Resulta que además aquí se hacía referencia a páginas que no pertenecían a ese artículo. Y precisamente también tenía ese artículo porque como sigo manteniendo en contacto e incluso sigo trabajando con este profesor que fue mi tutor en la tesis de maestría, tenía ese documento que en efecto no lo había leído hasta ese momento, pero él lo había compartido conmigo y yo lo tenía en mis archivos. Lo reviso y al momento, porque por supuesto me preparé para la defensa, siempre los docentes leemos previo a la defensa, comenté eso en la defensa y le dije, esto es una imprecisión tal que más allá de que haya un error en la página, es la expresión que se utilizó que además era contraria, ni siquiera es que hubo un error de una palabra, algún artículo o desde el punto de vista semántico, no, era una imprecisión tal que le restaba sentido a ese concepto o a esa expresión. Y por supuesto, ese punto fue a puerta cerrada, nos reunimos con el estudiante y nos dijo, lo que pasa es que yo cité lo que un autor en una tesis citó del autor, pero ni siquiera lo colocó como cita de citas. Pero aunque lo hubiese hecho como cita de citas, había un error porque no se requirió a la fuente principal y era una fuente principal de fácil acceso en la web. Entonces, recomendación, el principio, a mi criterio, como regla general, es evitar las citas secundarias. Excepcionalmente, cuando tenga dificultad de obtener esta fuente principal, porque identifiqué los datos, me fui a una biblioteca, no lo conseguí, entonces allí hago la referencia de este autor, siempre y cuando también sea un autor cuyo criterio de autoridad por su trayectoria profesional, porque es un autor que escribe con regularidad en esa materia, lo amerite. Y entonces yo estoy respaldado de algún criterio de autoridad respecto del autor. Entonces,
Esa sería mi orientación, ingeniera. No sé si considera que debo agregar algo más en ese punto. No, siempre agradeciéndole, doctor, usted es mucho más claro que yo en esta parte. Bien, gracias a usted Es por más válido. permitirme participar también, ingeniera. Adelante. Gracias, doctor. Entonces, bueno, como ya está hablado las citas secundarias, ahora vamos a hablar sobre un poquito sobre el parafraseo. El parafraseo es cuando usted, utilizando la idea del otro autor, aunque no sus palabras, usted utiliza en su trabajo de titulación. Es decir, usted luego de que ha leído, analizado, ha resumido, pero mantiene la idea original del otro autor, usted debe igual insertar una referencia y hacer una cita del otro autor. Usted reconoce que la idea original no le pertenece a usted, sino a otro autor. El parafraseo es cambiar las palabras del otro autor, es cambiar la sintaxis, aunque no la idea original. Lo que usted está haciendo es parafrasear, no está copiando textualmente, pero está utilizando la idea original de otro autor. Esa idea original también se reconoce la autoría de otra persona, por lo tanto, usted debe hacer una referencia. El parafraseado no significa cambiar una o dos palabras de un párrafo. El parafraseado significa que usted con sus propias palabras está poniendo la idea en su trabajo de titulación, ¿no? El antiplagio le va a reconocer, si usted ha cambiado una o dos palabras, el antiplagio reconoce que solamente están cambiando esa una o dos palabras y por lo tanto le va a aparecer ahí un bloque de una similitud. Entonces, sea cuidadoso cuando parafrasee. Cuando parafrasee, redacte bien el parafraseado, no cambie una o dos palabras, que eso no es parafrasear, eso no es cambiar, y hágalo con sus propias palabras, aunque la idea original sea de otro autor. Eso es un parafraseo y, por favor, hágalo lo mejor posible, con sus propias palabras, con su propia sintaxis. Cambie las palabras del otro autor, pero reconozca que la idea original pertenece a otra persona. Las referencias de un parafraseo no requieren poner el número de página porque usted no está copiando citas textuales, no está haciendo una copia textual, simplemente está copiando la idea. La idea puede estar, usted puede plasmarla, esa idea de otro autor en un párrafo, pero para hacer ese párrafo usted leyó 3 o 4 páginas del otro autor. Entonces, por lo tanto, las referencias de la cita del parafraseado no va con número de página. Siempre va solamente el apellido y el año de publicación de ese autor. No va con número de páginas el parafraseado. La bibliografía, como vamos a utilizar luego de que terminemos de revisar esta presentación, vamos a hablar y vamos a ver un poquito cómo se trabaja en Word, cómo vamos a hacer los trabajos de titulación, cómo va usted a trabajar en Word con las referencias y el gestor del Word. Entonces, la bibliografía, como vamos a utilizar un gestor bibliográfico, la bibliografía va a ser el resultado de las fichas bibliográficas que usted vaya llenando en el Word. Entonces, de todas formas, aquí está esta diapositiva para que usted se fije cuáles son los datos que deben ir en la bibliografía cuando una bibliografía está completa y no tenemos ningún inconveniente. Siempre recuerde poner los apellidos y nombres del autor completos. No debe poner en el autor, no va a poder ningún tipo de abreviaturas. Por favor, siempre ponga los nombres de los autores completos, sean estas personas o instituciones. Si usted va a citar
al ACNUR, por favor, ponga el nombre completo del ACNUR, que es Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No ponga, si va a citar al IMEC, ponga por favor Ecuador, porque es una institución pública, que ya vamos a ver los otros ejemplos, es Ecuador, porque es una institución pública del país, entonces va a poner Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, perdón, ese es el INE. Entonces, no utilice abreviaturas en el autor ni en las fichas y por lo tanto no va a utilizar las abreviaturas en la bibliografía. Porque como su trabajo de titulación va a ser publicado, va a ser enviado a texto completo a la CENACYT y además se publica en nuestro repositorio institucional, se publica en la web su trabajo a texto completo, es posible que su trabajo, su tesis, sea leído por otras personas que no son ecuatorianas y que si usted le pone abreviaturas no va a entenderlas. No va a saber lo que significa esa abreviatura, no va a saber lo que significa esas siglas. Entonces, por favor, siempre en los autores nombres completos. Los años de publicación, siempre. El título completo del libro, el título completo del trabajo de titulación que usted esté consultando. Los títulos también siempre son completos. Los lugares de publicación son importantes. Aunque no parezca que es importante un lugar de publicación, sí lo es, porque depende de dónde se publique, nos da el contexto de lo que usted está consultando, dónde fue publicada, siempre es importante el lugar de publicación. El editorial, también es importante el editorial. Y cuando usted está utilizando sitios web o documentos de sitios web, debe poner la dirección electrónica exacta y la fecha de consulta. Todo esto va en una bibliografía. No se pare, porque el otro día me topé, a los años me topé con que habían puesto bibliografía, los libros, y me habían puesto netgrafía o webgrafía, todas las referencias electrónicas. Entonces, no hay una diferencia. Todo es una bibliografía completa, donde están diversos tipos de documentos, sean físicos o electrónicos, artículos de revista. Entonces, la bibliografía es una sola y es completa con algunos tipos de documentos, sean físicos o electrónicos. Entonces, sea cuidadoso también en eso. Aquí están algunos ejemplos de bibliografía. La bibliografía, como ustedes ven, tiene una sangría francesa, pero eso no lo tienen que hacer de forma manual porque vamos a trabajar con el gestor bibliográfico del Word. Aquí hay algunos ejemplos de bibliografías, de cómo va una bibliografía de un libro, de un capítulo de un libro. Y aquí las fuentes de Internet, que ya hablamos hace un minuto. Como les digo, las fuentes de Internet. En Internet usted va a encontrar una variedad increíble de documentos, pero para hacer su trabajo de titulación, como ya lo dijimos al inicio, utilice por favor documentos que estén en sitios electrónicos confiables, documentos que tengan autores, documentos que sean pertinentes, oportunos para hacer su trabajo de titulación, documentos que no sean blogs, por ejemplo. No utilice los blogs para hacer su trabajo de titulación. No utilice páginas como Wikipedia. La Wikipedia en realidad es una bibliografía de referencia, pero para un trabajo de titulación no es el adecuado. Utilice siempre páginas web o artículos de revistas que están en la web o libros que están en la web. Utilícenlas, pero siempre fíjese que sean documentos adecuados, que sean libros, que sean revistas, que ya hayan sido pasados por algún tipo de revisión. Siempre utilice ese tipo de bibliografía. Como les decía al inicio, igual, utilice la plataforma de la web
del fiel web para utilizar, para citar las leyes. Es más fácil. La plataforma que a la universidad le cuesta, o sea, la universidad paga para que usted tengan acceso a esa plataforma, a esa bibliografía que está ahí, a esos documentos bibliográficos que están en esa plataforma. Por favor, utilícela. Utilícela adecuadamente, pero utilícela. Es más fácil encontrar los documentos que son oportunos, que están bien en ese tipo de bases de datos que utilizando simplemente el Google, ¿no? Igual, en la página web donde estuvimos viendo la base de datos de Field Web, tenemos también 16 bases de datos de acceso gratuito y acceso abierto, que usted lo puede consultar desde cualquier parte. Utilice esas bases de datos con más frecuencia, son mejores, garantizan el trabajo, son artículos de revistas, son libros que ya han sido pasados por revisión. Entonces, por favor, utilice mejor esas fuentes en el Internet. Aquí está un ejemplo de cómo va una referencia de un documento electrónico o un documento de la web. Como usted ve, hay la dirección electrónica completa, tiene una fecha de consulta. La fecha de consulta le pedimos porque los documentos en la web tienden a cambiar, variar, modificarse, desaparecer en un promedio de 100 días más o menos. Entonces, para que usted no tenga ningún inconveniente con estas referencias electrónicas, con estas referencias que están cambiantes en la web, por favor, ponga la fecha de consulta. Es importante que usted pueda garantizar que usted, con la fecha de consulta, usted le está diciendo a cualquiera de sus lectores cuándo hizo la consulta y por lo tanto, en esa dirección electrónica, usted encontró el documento que está refiriéndose. Y hablando de dirección electrónica, voy a tocar un tema que no lo había tocado antes, que vamos a hablar ahorita, porque ahorita lo están haciendo de forma común los estudiantes. Primero voy a recordarles que la plataforma antiplagio, la actual plataforma antiplagio puede reconocer texto realizado con inteligencia artificial. Entonces, yo no digo que no lo utilicen, pero evite hacerlo en su trabajo de titulación. En primer lugar. En segundo lugar, si usted está utilizando inteligencia artificial para hacer las referencias bibliográficas, también sea cuidadoso. La inteligencia artificial es como una base de datos gigante, increíble, pero la inteligencia artificial no consulta en la Internet. Cuando usted le pide una bibliografía o le pide hacer referencias bibliográficas, la inteligencia artificial le da las referencias, pero las direcciones electrónicas que le pone en esa referencia no son válidas, no existen, porque la inteligencia artificial no consulta en Internet. Entonces, por lo tanto, para hacer referencias bibliográficas tampoco utilice inteligencia artificial. Las referencias, yo me he topado muchísimo en el último tiempo que las direcciones electrónicas no coinciden con los documentos que usted está citando. Sea cuidadoso, porque su tutor y yo revisamos las direcciones electrónicas, revisamos que el documento exista. Entonces, sea cuidadoso, por favor. Entonces, no utilice para hacer bibliografías, para hacer referencias, no utilice tampoco la inteligencia artificial. Y por último, el estilo de escritura, perdón. Ya nos fuimos a la primera. Por último, el estilo de escritura
de todo su documento, en todo, siempre es en tercera persona. No utilice el yo, el nuestro, el nosotros. Siempre utilice tercera persona, es decir, se realizó, se trabajó, se analizó, se resumió, se investigó. Siempre utilice la tercera persona, evite y fíjese cuando usted está redactando su trabajo, no utilizar el yo, el nuestro, el nosotros, porque eso es primera persona, por supuesto. Entonces siempre utilice la tercera persona. Y además, todo su trabajo siempre está en pasado. Fíjese también en eso, por favor, porque cuando se revisa la tesis, cuando su tutor le está revisando, le va a mandar a hacer correcciones al respecto. Entonces, para evitarnos, como insisto, mientras menos correcciones tenga que hacer en su trabajo de titulación, es mucho más fácil la lectura y es mucho más rápido que se apruebe su trabajo y por lo tanto más rápido que usted se gradúe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a abrir un trabajo de titulación, cualquier tesis que estemos corrigiendo para que podamos ver cómo vamos a corregir, cómo se va a trabajar con las referencias que están en el Word, con el gestor bibliográfico del Go. Para eso, vamos a ver cómo está un trabajo de titulación. Este trabajo está en corrección, ¿no? Entonces hay algunas cosas que pueda que todavía no estén arregladas. Ustedes ven la carátula. Está sentada, ninguno de estos títulos tiene sangría. Sí, hay que fijarse en eso. Los números de página están en el lado superior derecho. Y como estas son las páginas preliminares, están con números romanos los números de página. Esto siempre tiene que fijarse. Su trabajo, mientras esté en correcciones con el Word, siempre va a moverse. Hay que fijarse los espacios. Por eso es que se mueve tanto el trabajo. Estas dos certificados de aquí, además, tanto el certificado de autoría del trabajo de titulación como la sesión de derechos, van a ir al final, cuando ya tengamos los archivos finales, cuando ya les mande a hacer los archivos en PDF. Ese trabajo ya va a tener que, cuando entregue oficialmente su trabajo de titulación para ya certificarle, estos dos certificados deben tener firma electrónica suya. Por favor, saque la firma electrónica, obtenga su firma electrónica, no necesariamente ahorita, pero ya cerca de concluir el trabajo de titulación, ya cuando esté enviado al CRAI, por ejemplo, luego de su predefensa, saque su firma electrónica, obtenga su firma electrónica y practique. Es increíble la cantidad de veces que mando a repetir los archivos del trabajo de titulación solamente porque las firmas electrónicas no son válidas. Y ahí perdemos ustedes y yo una cantidad de tiempo increíble repitiendo lo de las firmas electrónicas. Saque su firma electrónica y practique. Revise que sean válidas. La firma electrónica no es una imagen. La firma electrónica debe ser reconocida por la plataforma Firma EC. No es una foto, tampoco la firma electrónica, así es que sea cuidadoso con ella, pero practique poner la firma electrónica en los documentos. La firma electrónica se pone solo en documentos PDF para que no puedan ser modificados y ese va a ser en este caso el trabajo final de titulación. Como usted me entrega el trabajo al final firmado,
es cómo se publica y es cómo se entrega a texto completo a la CENACED, ¿no? El agradecimiento. Vamos a pasar esto más rápido. Este ha sido un ensayo, pero para lo que vamos a trabajar no hay mayor problema. Como les decía, el índice, el resumen y el abstract no tienen sangría si ustedes se fijan aquí. Y desde la introducción va el número de página con el número 1. Y las primeras líneas de los párrafos están con sangrías de 1.25. Si usted se fija en la regla que está aquí arriba en la parte superior de la página, usted ve que la sangría es de 1.25. Y para esto, y para hacer estas citaciones, como esta de aquí, para insertar estas referencias, va a utilizar el gestor bibliográfico del Word. Para esto va a venir a referencias, va a utilizar esta pestaña que está aquí, que usted le está viendo, que dice insertar cita. Va a darle un clic ahí, va a agregar una fuente y se le va a abrir este tipo de ficha bibliográfica. Aquí usted tiene un gran número de diseños de fichas bibliográficas según los datos que requiera obtener del documento consultado. En este caso va a ser un libro y como ustedes ven, tiene los autores. Cuando aquí habla de autor corporativo, está hablando de instituciones, porque las instituciones también son autoras de documentos. Está hablando de instituciones. Cuando usted habla de autor, es para que usted ponga aquí el apellido y el nombre completo del autor. Utilice para ello esta pestaña que está junto al autor que dice editar para que se le abra este recuadro, para que usted pueda poner exactamente los nombres y apellidos de los autores y no tenga problemas con la elaboración de estas fichas, para que el nombre y el apellido del autor estén correctamente puestos aquí. Como les decía, cualquier cosa que usted haga mal en estas fichas, como faltas ortográficas, poner malos apellidos del autor, poner los títulos incompletos, poner años de publicación que no estén o incompletos o mal, o las direcciones electrónicas no completas, cosas así. Todo lo que está mal en la ficha bibliográfica va a aparecer mal en la bibliografía. Entonces vamos a ver que aquí hay un libro, sección de libro, y cómo van cambiando los datos que usted necesita sacar de las fichas, de los documentos que está consultando. Los artículos de revista, recuerde, por favor, siempre que va a consultar un artículo de revista, los artículos de revista va a llenarlos en esta ficha que sí existe, pero además, en el momento, las revistas académicas, que son las revistas que usted va a consultar, las revistas académicas ahora están en la web, no están impresas ya. Casi ninguna ni universidad ni centro de investigación imprime las revistas, sino las publicamos en la web. Entonces, están publicadas en la web, va a llenar todos estos datos que le está pidiendo esta ficha, pero además va a completar la referencia con la dirección electrónica completa del artículo de revista y, por supuesto, con la fecha de consulta que está haciendo usted, que dónde consultó, cuándo usted consultó ese artículo de revista. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Recuerde, todos los trabajos de titulación tienen que estar referenciados con el gestor bibliográfico del Word. Si no está referenciado con el gestor bibliográfico del Word, yo le mando a repetir. Hacer las referencias recién en el gestor. Entonces, siempre tome en cuenta eso. En este caso aquí,
Veamos qué es. Está hablando de un artículo de revista, justamente. Está el nombre completo del autor, el título completo, el título de la revista, el número de páginas, pero además, seguramente, esta ya está con la dirección electrónica y la fecha de consulta. Hay algo más que les quiero recordar a todos ustedes. Acuérdense, revisen la grabación nuevamente. Ni Dialnet, ni eCielo, ni Redalic son revistas, son plataformas, son indicadores de revistas, son grandes bases de datos donde se almacenan artículos de revistas. Entonces, cuando usted está haciendo una referencia de un artículo de revista, en el nombre de la revista jamás va a ir ni Redalic, ni Dialnet, ni eCielo, porque esas no son revistas, son plataformas, son bases de datos donde se almacenan los artículos de revista. Entonces, por favor, sea cuidadoso en eso. Eso es un error que cometen frecuentemente. Pensar que la base de datos donde está consultando es el nombre de la revista, y no es así. Sea cuidadoso en eso. Y aquí está cómo citar la ley. Como les decía, todas las instituciones públicas van con el nombre del país primero. En este caso es Ecuador. Como el Código Civil fue aprobado en el 2005, quien aprobó no fue la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional con ese nombre es a partir del año 2008, luego de la aprobación de la Constitución. Antes de eso, el órgano legislativo se llamaba Congreso Nacional. Entonces, como es en el 2005, es el Congreso Nacional el que aprobó el Código Civil. Por lo tanto, va a ser Ecuador, Congreso Nacional. El título, en este caso el Código Civil, no es un título más grande ni tiene un subtítulo. Todas las leyes deben ir citadas siempre con el número de registro oficial. Por eso les decía, utilicen la plataforma de Fieldweb para obtener el registro oficial. Van a ir siempre todas las leyes con el número de registro oficial, con la fecha de aprobación del registro de la ley, con la fecha de publicación de ese registro oficial, y si la ley tiene alguna reforma, también va a ir con la fecha de la reforma, de la última reforma que usted encuentre de esa ley. Pero en este caso, el Código Civil tiene una reforma en el 2019, como ha puesto aquí el estudiante, no estoy segura, tendría que comprobarlo, pero el estudiante ha puesto que la última reforma que ella encontró, por lo menos, es la del 2019, fue hecha por el Congreso Nacional, tiene la dirección electrónica y tiene, por lo tanto, fecha de consulta. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí. De esta forma, marcado con amarillo y con comentarios de aquí, yo le mando a hacer las correcciones de su trabajo, ¿no? Este es un ensayo, entonces, por lo tanto, es mucho más corto y no están numerados los títulos. Pero, si usted ve cualquier cosa que esté mal en las referencias, van a aparecer mal aquí. Solamente en la bibliografía hay que actualizar los campos. Y usted ve aquí, ella, por ejemplo, yo le he mandado a corregir estos autores. Entonces, como no está todavía corregido, esto queda así la bibliografía. Cuando ella ya corrija y actualice campos, va a aparecerle ya toda esta bibliografía bien hecha. ¿Alguna pregunta? Y creo que eso es todo, doctor, si no hay nada más. Sí, ingeniera. Bueno, en este último punto es bueno acotar en este sentido ese ejemplo que usted decía respecto de la vigencia de las leyes, ¿no? En efecto, el Código Civil, la estudiante o el estudiante que presenta en este momento
esa referencia, ha sido reformado tanto en el año 2021 como en el año 2022. Más recientemente en este año 2022 por una sentencia que declaró la inconstitucionalidad en la expresión de un artículo específico del Código Civil. Entonces, en esa referencia, cuando se hace expresión a que la última reforma es del año 2019, hay un error en ese sentido, pero más allá del error, pudiera incluso la estudiante o el estudiante estar haciendo reflexión a algún artículo que sufrió alguna modificación, bien sea por una reforma, una ley orgánica reformatoria, alguno de sus artículos, o en el caso del ejemplo que les comento, por la declaratoria de inconstitucionalidad de una frase de un artículo del Código Civil y pudiera tratarse incluso la investigación o hacer referencia a ese artículo en mención. Entonces, es simplemente a modo de ejemplificar en vivo y directo un caso en el que se está haciendo referencia a la fecha de expedición de la ley, pero también a una última modificación que es imprecisa, suponiendo que se trate, bueno, lo está presentando en este momento, y fíjense que la última reforma a la que estoy haciendo referencia es del año 2022, tampoco es que fue hace una semana. Entonces, es importante también insistir en esto, como yo lo hago en los talleres, les voy a insistir en estos puntos, lo estoy haciendo precisamente, esto es parte del taller, pero siempre les hago ese comentario. Bien, chicos, ¿alguna pregunta de forma general o específica en cuanto al contenido que se ha impartido el día de hoy? Levanten la mano, por favor, para poderlos identificar. Bien, no identifico preguntas. Bueno, Hugo Vinicio Enríquez. A más de las preguntas también, ¿algún comentario en cuanto a la participación de la ingeniera Carmen Guerra? ¿Qué les pareció la inducción? También es válido ese tipo de comentarios, ¿sí? Hugo Vinicio Enríquez, adelante. Estimado doctor, buenos días. Ingeniera, muy buenos días. Compañeros, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, la verdad, bueno, mi caso es un poquito complejo, ¿no? Hay cosas que hay que modificar, bastantes cosas que hay que modificar dentro de mi tesis y es valedera la inducción. He estado atento también viendo. Se me va a complicar un poquito con las referencias del Word ahorita. Claro, me toca actualizar y el asunto del Fiel Web es algo espectacular, la verdad, para nosotros porque nos va a ayudar bastante. Dentro de eso, de la inducción, ¿no? Muchísimas gracias a la ingeniera. Y si serían tan gentiles, si es que nos pueden compartir las diapositivas para tenerlo como referencia también, porque es valiosa la información. Eso nada más, mi estimado doctor. Sí, Hugo, en efecto, bueno, no sé en qué momento se incorporó a la sesión, pero al inicio de la sesión les comentaba que el lunes les voy a abrir una tarea y esta tarea hace mención y redirige a su vez a dos documentos, un documento video, este documento que va a quedar grabado y el documento PowerPoint, PPT, que también va a estar en la plataforma en la pestaña del tema número 1. Todo eso les orienté, incluso les compartí la pantalla y también está al inicio de esta grabación. Ya este documento, como la ingeniera no lo ha editado y me lo ha enviado para ocasiones anteriores en las que se ha participado en este taller, está en esa pestaña número 1. Tan pronto se finalice esta sesión, yo voy a descargar la grabación y se las voy a incorporar de igual forma en la pestaña número 1, materiales didácticos, porque tanto este documento PPT como la grabación la tienen que revisar para poder desarrollar la actividad que les voy a abrir el día lunes. Gracias, Hugo, por sus comentarios. Además, reconocer esta excelente opción, esta plataforma de Fiel Web. Pero más allá de eso, la invitación es que ya teniendo acceso, se utilice debidamente para sus investigaciones. Iván, adelante, muchas gracias. Doctor, yo tenía una consulta. Entiendo que va a haber una revisión bibliográfica de todo nuestro, bueno, en este caso de mi tesis. ¿Hay algún tiempo o algún cronograma en el cual esté establecido para poder tener claro internamente cuánto se demora en la universidad en estos procesos internos? A ver, ingeniera Carmen Guerra, sí, vamos a reconducir un poco la pregunta y usted me confirma si es a eso lo que se refiere.
Más allá de la revisión bibliográfica, técnicamente hablando, se refiere a la revisión que ustedes hacen en el apartado de la tesis, que es el marco teórico, que se refiere como revisión bibliográfica, revisión de literatura o estado del arte, ¿sí? A ver, yo entiendo que usted se refiere es a la revisión que hace el CRAI respecto de estos aspectos de forma, incluyendo citas y referencias. ¿A eso es lo que se refiere, Iván? Justamente para tener conformidad, porque entiendo que hay Bien, que sí, tener esta para conformidad. eso, para aclarar los términos, porque como yo les digo a ustedes, ya ustedes son investigadores, nobles investigadores, pero sí, la revisión bibliográfica dista de esta revisión general que hace la ingeniera Carmen Guerra respecto de la forma, incluyendo la debida citación y la debida referenciación. Ingeniera Carmen, el estudiante pregunta por los plazos, es decir, la comisión remitió su documento al CRAI, luego de que se cumplen pasos previos, ¿no? En esa oportunidad lo recibe el CRAI. Aproximadamente, ¿cuál es el tiempo que demora el CRAI en esa revisión? Depende de la cantidad de trabajos de titulación que hayan llegado al mismo tiempo. Recuerde que yo reviso todas las carreras. Entonces, en realidad nos demoramos, dependiendo de las fechas, en este tiempo, por ejemplo, en el mes de diciembre, es un poco más difícil porque estamos terminando año y estamos haciendo presupuestos y algunas otras tareas que no conciernen a los trabajos de titulación, entonces nos demoramos un poquito más. Pero generalmente, no es exacta las fechas, nos demoramos la primera revisión entre 1 y 2 semanas. Generalmente la primera revisión. Ahora, hasta ahora yo no me he topado con ningún trabajo de titulación que solamente tengamos que hacer, que a la primera revisión ya la aprobamos. Hasta ahora nunca ha pasado. Entonces espero que con este grupo podamos hacerlo. Pero dependiendo de la cantidad de revisiones y la cantidad de correcciones que tengamos que hacer, mientras más correcciones, más tiempo usted se va a demorar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago el proceso para revisar su trabajo? Le explico para que me entienda y comprenda cómo lo hacemos. Y algo que no me salto es, por ejemplo, a mi correo electrónico llega el trabajo de titulación enviado por la comisión de titulación de la carrera. Yo a ese trabajo de titulación va llegando a mi bandeja de entrada. Como le digo, no es uno, sino a veces hay días en que entran hasta 30 correos electrónicos solo con trabajos de titulación. Entonces, entra a mi bandeja de entrada y yo reviso siempre por orden de llegada a mi bandeja y a mi correo electrónico. Por ejemplo, en este momento yo estoy revisando trabajos de titulación que llegaron a mi correo electrónico el 9 de noviembre. Entonces, yo voy revisando en orden. Cada nueva corrección igual entra a la bandeja de entrada y, por supuesto, me demoro en revisar su corrección porque igual entra a una lista de espera en el orden en que van llegando los trabajos de titulación. Esa lista no me salto porque es injusto con sus otros compañeros. Entonces, trate siempre de tener el tiempo suficiente cuando llegue el trabajo de titulación, enviar o presentar sus trabajos de titulación con el tiempo suficiente a que no se les terminen los plazos para coger actualización de conocimientos, por favor. Entonces, siempre piense que se va a demorar aproximadamente conmigo, cuando tiene pocas correcciones, 1 mes aproximadamente. Si hay más de 3 correcciones, nos vamos a demorar mucho más, por supuesto. Listo, Iván, muchas gracias, ingeniera, y también gracias a Iván. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra inquietud? Levanten la mano, por favor.
No, no identifico ningún otro comentario. A ver, Iván, levantó la mano nuevamente. Ah, no, ya lo bajó. Bien. Ingeniera, con esto damos por finalizada la sesión. Agradecerle nuevamente porque sé que está bastante ocupada, pero siempre me brinda este apoyo en atención a estas inquietudes que surgen de los estudiantes en cuanto a este punto, ¿no? La intención del taller, en el caso, mientras lo dirija, es esa, ¿no? Solventar cualquier tipo de inquietud. Los estudiantes hay algunas cosas que identifico incluso que tienen cierto temor y una de esas es el tema de las normas APA, ¿no? Las ven como que demasiado complejas. Ha sido mi experiencia a través de la observación mientras he impartido estos talleres y la intención de esta inducción es esa, que ustedes tengan de primera fuente, es decir, de la persona que les va a revisar esta información con mayor rigor. Por supuesto, los primeros revisores son ustedes, en segundo lugar sus tutores, en tercer lugar la ingeniera Carmen Guerra, pero es importante que ustedes comprendan estas orientaciones, indicaciones, como les decía la ingeniera Carmen Guerra, es decir, no son sugerencias, son cosas que se deben hacer así para que incluso la aspiración con este tipo de talleres es que ustedes, al momento de presentar su trabajo, si bien no esté del todo debidamente elaborado en cuanto a esta estructura de forma respecto de normas APA, citación, referencias, etcétera, por lo menos eviten estas tres y cuatro, cinco revisiones. Yo me entero de esto porque la ingeniera nos pone copia a nosotros cuando les comenta, le dije estas observaciones a los estudiantes y les dicen, deben aplicar esto. Y a veces me llama mucho la atención de que la ingeniera les destaca y les dice, como ejemplo, deben hacer esto en todas las citas. Y pareciera de que con cierta premura le aplican esa observación a las primeras 3 páginas y le vuelven a enviar a la ingeniera y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la ingeniera les está diciendo todas las citas deben aplicarlas con este ejemplo que les aparece en amarillo en la página tal, quiere decir que son todas las citas del trabajo. ¿Por qué? Porque la ingeniera después, cuando tenga la oportunidad de revisar, les va a volver a hacer la misma observación. Y entonces, ¿quiénes pierden tiempo? Ustedes, pero también le hacen perder tiempo a la ingeniera Carmen Guerra y ya les acaba de comentar que es la que revisa todos los trabajos, es decir, ensayos y tesis de todas las carreras de la universidad. Por supuesto, hay que comprender ese punto. Si se quiere es un tema administrativo que afecta de forma general, pero es la realidad. Entonces, la orientación siempre va a ser que ustedes haciendo el mayor esfuerzo posible, apliquen todas estas observaciones, estas indicaciones, para evitar tener un tercer y cuarto y quinto encuentro con la ingeniera en cuanto a esta revisión que les va a hacer desde el CRAI. El certificado del CRAI supone la conformidad que la ingeniera emite cuando el trabajo ha cumplido con todas estas indicaciones. A veces se piensa, no, solo es un certificado, sí, es un comunicado que emite la ingeniera Carmen Guerra y le dirige al departamento de secretaría con copia a la comisión y con copia al estudiante. Pero para obtener ese certificado del CRAI significa que han pasado y han cumplido debidamente con estas pautas que se les han indicado aquí en el taller. Entonces, ingeniera, le agradezco nuevamente. Tenemos otros encuentros la próxima semana, como nos acordamos en los otros talleres. Y bien, chicos, con esto finalizamos la sesión. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.